Bueno, voy a develarles la incógnita de quién nos acompaña hoy. Le damos una muy cordial bienvenida al doctor Moti Benyacar. Moti, a presentarte en sociedad con los televidentes. El doctor Benyacar es maestro de escuela, médico, psiquiatra, psicoanalista, psicólogo, tantos títulos, profesor universitario, académico, referente internacional en la Asociación Mundial de Psiquiatría en este tema de las catástrofes y las crisis. Moti, lamentablemente palabras como Cromañón, Atocha en Madrid, Septiembre 11 en las Torres Gemelas, ocupan ya parte de nuestra cotidianeidad. ¿Se puede prevenir? ¿Qué se puede hacer hoy desde las ciencias de la salud mental, las tecnologías? ¿Qué se puede hacer? Bueno, de todo, gracias por invitarme, es un honor. Yo realmente pienso de que una de las cosas lamentables que tiene el ser humano es que corre atrás de los hechos y no piensa en prevenir los hechos. Yo pienso que en este momento que la gente habla de los desastres que tú has mencionado, son desastres puntuales. Son eventos que nos enseñan, cada uno de ellos, la importancia de prevenir. De prevenir significa tomar en cuenta que todas esas cosas pueden suceder y de qué manera se las debe enfrentar. Como tú sabes, yo casi en todas las situaciones que has mencionado, yo participé en ellas en forma activa, pero desgraciadamente la mayoría de ellas, o casi todas, excepto Atocha, siempre fue después de que las cosas sucedieron. En Atocha, cuando me llamaron en España, antes que suceda ese evento, yo les propuse a ellos, empecemos a prepararnos para que la población sepa cómo enfrentar cualquier tipo de evento. Me dijeron, doctor, esto acá en España, no, acá en España es el país del jamón y del bien vivir, etcétera, etcétera. Igual se prepararon los equipos, se preparó la gente y a los 2 meses fue que sucedió Atocha y ya tenían por lo menos equipos y gente preparada. Hoy en día hablar de los desastres puntuales por el terrorismo, por desastres naturales, es uno de los temas. Pero el otro tema es qué le está pasando al hombre hoy, el día de hoy, con la crisis mundial que estamos enfrentando a nivel económico. Yo pienso que lo que se alteró principalmente el día de hoy es la certeza que tenían algunos que la economía es la que iba a salvar al mundo. A mí me parece que hoy en día estamos viendo lo que significa la realidad que el hombre no quiso ver, que a lo mejor las personas que son religiosas de las diferentes religiones pueden tener su certeza puesta en su Dios, en su creencia, que eso pertenece a otro ámbito, donde la certeza tiene un lugar muy importante. Pero pensar que existe la certeza económica en los bancos, la certeza económica y donde el hombre no tiene en juego, a mí me parece que eso el mundo lo está aprendiendo hoy en día. Los argentinos pensaban que con la incertidumbre característica de los argentinos, el lugar era el exterior, Estados Unidos, los bancos, etcétera, etcétera, y hoy vemos que el mundo está conmocionado con respecto a eso. Nosotros en la época del corralito vimos acá qué le pasaba a la gente cuando en mis consultorios o en el de mis colegas también, la gente no sabía cómo reaccionar frente a la situación. Venía un paciente y me decía, mire doctor, yo sé cómo, soy un economista, sé que está muy empapado de la situación actual y yo sé que la gente en una semana va a perder todo su dinero porque los bancos le van a cerrar sus propios fondos, yo no puedo comer, no puedo dormir, no puedo estar con mis hijos, no puedo tener una vida normal. Y yo me preguntaba, ¿quién está enfermo? ¿Este hombre o el entorno, la sociedad? Y yo pienso que hoy, y ahí empezamos con un síndrome que lo llamamos en psiquiatría síndrome de ansiedad por disrupción, que es toda una temática especial para los profesionales que estamos elaborando y que estamos trabajando, entendiendo qué le pasa al hombre cuando el entorno está enfermo, el entorno es el que enferma. Y no llamarlo trauma y no llamarlo estrés, etcétera, etcétera, como se piensa, que hipotéticamente eso tiene una
una manifestación que es importante, pero no es este el caso. El caso de la situación, y en ese entonces vimos que hubo una mortandad del 36% más que todos los años por enfermedades cardíacas, así que todos los años anteriores y comparándolo después de algunos años. Hoy en día no hay persona que no vaya a mi consultorio que no hable de lo angustiado que está por lo que le pasó a él, por lo que le pasó al amigo, que le pasó al vecino, etcétera, etcétera, por la situación económica que pasamos. Entonces, ante la pregunta ¿se puede hacer algo? Yo pienso que la respuesta no es solamente si se puede hacer algo, yo pienso que se puede hacer mucho. Nosotros trabajamos en el concepto de inmunidad psíquica, que quiere decir qué elementos hay que tener en cuenta para desarrollar eso que llamamos inmunidad psíquica. ¿Qué quiere decir inmunidad? Inmunidad quiere decir de qué manera el cuerpo humano en general se enfrenta ante diferentes tipos, bacterias, virus o polen, etcétera, etcétera. El cuerpo tiene su propio mecanismo para enfrentarse. Eso es inmunidad en general. ¿Cómo se logra la inmunidad psíquica? Se logra preparando a la persona para poder enfrentarse ante esas situaciones. Hay en el tema de la inmunidad psíquica, que es un concepto que desarrollé yo junto con mi equipo, hay 3 factores esenciales. El primero es de qué manera yo, humano, yo persona, puedo detectar cuál es el elemento amenazante o el factor amenazante. ¿Qué es lo que me va a hacer daño? El banco, ¿qué es lo que me va a hacer daño? Toda la parte de seguridad de los diferentes lugares que estoy, me va a hacer daño el entorno en que yo estoy, me va a hacer daño la droga, me va a hacer daño la prostitución, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a mí como persona me puede hacer daño y que yo lo puedo detectar? El segundo factor es de qué manera yo desarrollo elementos para enfrentarme con eso. Pero para eso, que es el tercer factor, desarrollo elementos quiere decir desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del entorno, desde el punto de vista de mi propia seguridad, yo desarrollo esos elementos. Pero para poder hacer eso, yo personalmente tengo que saber qué tipo de reacción tengo. Y el tipo de reacción, hay chicos, por ejemplo, que ante un desastre, una catástrofe, corren, otros que se meten abajo de la mesa, otros que van a buscar a un mayor, o hay personas que se desesperan y gritan, y hay personas que saben enfrentar la situación. O sea, cada uno tiene que estar consciente y preparado para poder enfrentar ese tipo de situaciones, conociendo cuál es mi propia reacción en forma personal. Esos son los 3 factores básicos que tienen que ver con la inmunidad psíquica.